Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Hoy nos acompaña Alejandro González, presidente de la Comisión de Salud de ACIBA. Alejandro es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con una destacada trayectoria en el ámbito de la gestión en salud. Actualmente es consultor asociado del Instituto de Administración de Salud, además de ser socio fundador y gerente de Smart Decisions Chile, empresa dedicada a la asesoría estratégica en salud. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Tony. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alejandro, antes de partir con todo lo que ya un poco hablamos sobre la presentación, esta antesala del SAMED y todos los desafíos de salud que también se vienen en la región de Valparaíso, quisiera saber cómo un ingeniero comercial termina trabajando y termina estando tan involucrado en el rubro de la salud. Bueno, mira, tengo una vida ligada al mundo de la salud. De hecho, mi familia completa gira en torno a la salud. Mi mamá es enfermera, con mi padre se conocieron en el hospital, él también trabajaba en el área administrativa. Mi hermana es matrona, mi hermano también trabaja en el hospital. Y yo soy el menor de 3 hermanos y cuando estudié comercial fue como, bueno, él va a seguir una vida aparte y va a hacer su carrera. Y las cosas de la vida, pues, de hecho el primer trabajo que tuve partí como ayudante de investigación en el Instituto de Administración de Salud, precisamente de la Facultad de Economía. Pero nunca buscaste cuando estudiaste ingeniería comercial y decidiste, ¿qué es lo que pensabas ahí? ¿Dónde pensabas que tú ibas a trabajar? Me motivaba mucho el área de las telecomunicaciones, el marketing. Nada que ver. Nada que ver. Y de hecho el primer trabajo, como te decía, fue como, ya, voy a buscar un trabajo mientras busco lo que realmente quiero. Y de hecho partí como ayudante de investigación. Y me metí al mundo de la salud. Además tomé proyectos en centros hospitalarios en los cuales había tenido la oportunidad de ir como paciente. Entonces me empezó a gustar esto de ver los problemas de salud, ver cómo resolverlos, ayudar a la gente, y empecé a tomar gusto por administrar salud desde muy temprano en mi carrera. Como me gustaba, empecé a tener cada vez más proyectos. Y también se dio una oportunidad prontamente, o sea, primero empecé a tomar una responsabilidad muy importante en proyectos relevantes en distintos prestadores. A propósito de la experiencia que fui ganando, prontamente tuve la oportunidad de acceder a un cargo de directivo público como subdirector administrativo en Servicio de Salud O'Higgins de Rancagua, y ahí inicié una carrera en salud y nunca más paré. De hecho, muy joven fui subdirector de servicio en un servicio grande que manejaba grandes recursos, una cantidad importante de recursos, que tenía 15 hospitales a cargo. Fui subdirector administrativo. Ahí inicié una carrera, como te digo, finalmente completé 11 años siendo directivo en salud pública. Cuando sentí que el servicio país había terminado, seguí mirando salud, pero ahí ya consciente. Y ahí partí en una carrera en el mundo privado, primero como subgerente de Administración y Finanzas de una clínica en Santiago y después como gerente general en Clínica Oftalmología y ISB, Red Salud Valparaíso, Hospital de Codelco. O sea, los 25 años de carrera que tengo han sido siempre liderando proyectos en salud. Oye, ¿y qué dice tu familia al respecto? Que me imagino que el menor de 3 hermanos, cuando le dicen, no, creo que estoy en ingeniería comercial, es el único patito que va a ser distinto. Sí, mira, y después igual termina en este entorno. O sea, a ver, desde el punto de vista de la vocación nunca llamó la atención, porque efectivamente me gustaba, era muy coherente, la decisión de la carrera era muy coherente con las habilidades y los gustos y preferencias que yo tenía. Pero claro, era como ya, él va a hacer un tema distinto, toda la familia trabajando en un hospital, él va a hacer cosas distintas. Y fue muy chistoso cuando pasó al revés. Es como ya, él estudió, se formó en administración, pero finalmente se va a dedicar a la administración hospitalaria, fue chistoso. Así. Oye, ¿y nunca pensaste en estudiar algo de la salud? ¿Nunca se te pasó por la mente estudiar? A ver, sí, cuando niño evidentemente hay siempre hoy día, o sea, no hoy día, siempre la profesión médica es como muy bien vista y es como que da estatus. Entonces, siempre cuando tenía buenas notas en el colegio, siempre está y además como toda una familia trabajando en el mundo de la salud, como que está la presión familiar de decir, él va a estudiar medicina. Pero la verdad es que no me gustaban tanto las ciencias, la biología, y por lo tanto
no me sentí, o sea, en algún minuto cuando muy chico puede que haya dicho quiero ser médico, porque tenía buenas notas. Pero un tema por herencia familiar prácticamente. Sí, por presión familiar, pero finalmente no, lo mío era la administración. Yo creo que siempre me encanta administrar, siempre he tenido vocación para aquello, pero claro, mirado desde esta óptica, la administración de salud se dio natural. Bueno, y ahora, bueno, tienes un foco en la administración, pero que lo has hecho también en el rubro de salud. ¿Cómo llegas todo este proceso y este bagaje profesional que tienes ahora a presidir la Comisión de Salud de ASIVA? ¿Cuál fue el camino? Mira, tiene que ver, a ver, esto primero tiene que ver, en primera etapa tiene que ver con un involucramiento en el trabajo gremial empresarial. Cuando fui gerente de clínica oftalmológica ISB, hay una coincidencia, yo asumí la gerencia y se da la coincidencia que la clínica oftalmológica ISB era socia de la Asociación de Empresas de Valparaíso. Y la Asociación de Empresas de Valparaíso, por otra parte, estaba en una campaña donde estaba tomando contacto con aquellos socios que pagaban la cuota, pero que no tenían una participación activa, ¿ya? Y en ese escenario, claro, yo primero empecé a entender, bueno, qué es ASIVA, qué hace, cuál es el rol y qué servicios les presta a sus socios. Y en la conversación con la directiva de ASIVA fue como, sí, en realidad entiendo tu invitación, pero hoy día ASIVA no ofrece algo que para el mundo de la salud pueda ser atractivo. Y ahí, me recuerdo, eso fue el 2013, ahí la gerenta, que es la actual gerenta, Alejandra San Miguel, me dice, pero Alejandro, me encanta tu enfoque, trabajemos en algo que pueda ser atractivo para el segmento de la salud. Y dije, se ve interesante, y lo primero que organizamos fue un seminario temático, que en el fondo, en virtud de la experiencia que yo tenía y con algunos contactos que hicimos con apoyo a Alejandra, hicimos un seminario temático para ver cuáles eran los dolores en ese minuto, imagínate, el 2013, y cómo desde el segmento de las clínicas pudiéramos hacer algo para mejorar la salud de la región. Más tipo como diagnóstico y ver cómo generaban solución al respecto. Fue para ver cuál era la contingencia en ese minuto y efectivamente cómo podíamos apoyar desde los distintos roles donde estábamos cada uno con un enfoque preferentemente desde la clínica. Y resulta que surgió un evento súper potente donde logramos reunir a más de 100 personas, donde se generó harto interés, donde se sumó un segmento que inicialmente no lo habíamos visto, que participaba muy activamente en ASIVA, que era el segmento de las universidades con carreras en el ámbito de la salud. Y ahí también distinguimos que había otro punto muy relevante que abordar en conjunto, que era la brecha de formación en salud y cómo podíamos trabajar colaborativamente para que se formara más y mejor personal, y ahí confluían por una parte los demandantes, las clínicas, con aquellos que los formaban. Entonces se empezó a dar un entorno muy interesante y bueno, era mi primera gerencia, estaba súper entusiasmado, la gestión en salud siempre me ha apasionado y empecé a tomar un poquito el liderazgo apoyado con otros gerentes de las clínicas de ese entonces. Y finalmente, todo esto, hicimos varias actividades juntas y finalmente ASIVA nos dijo, oye, mira, te explico la forma que nosotros tenemos de trabajar. Trabajamos en mesas temáticas. Como formalizar un poquito hay este tema. Hay comisiones de capital humano, hay comisiones de empresa y sociedad. Y dijeron, ¿por qué no formalizan? ¿Por qué no organizan una comisión de salud? Y en ese minuto empezamos a ver, bueno, pero ¿qué hacemos? Y de la Comisión de Salud, efectivamente, consultamos si había espacio y dijeron, obviamente, si hay un trabajo interesante que hable de las materias que nos preocupan y podemos sacar una opinión, nos interesa conformarlo, y finalmente la comisión se constituye en 2014, ya formalizada como comisión, donde participan las principales clínicas de la región, las universidades con carreras del ámbito de la salud y empresas que prestan servicios en el ámbito de la salud, a discutir temas relevantes, a compartir buenas prácticas, a discutir sobre problemas y posibles soluciones como la formación, cómo podemos articularnos mejor para ir cerrando la brecha de formación de personal. Y tuve el honor adicionalmente, probablemente por el entusiasmo, por el empuje que le puse, fui su primer presidente en el 2014. De hecho, participé como socio fundador, fui el primer presidente de la comisión y participé muy activamente en todos los periodos de gerencia que tuve. Luego yo tuve ahí como tú contaste, fui director del Hospital del Cobre de Codelco en Calama, por lo tanto ahí estuve 4 años en el norte. Por razones obvias dejé de participar en ASIVA y cuando terminé mi periodo en el Hospital del Cobre, ahí decidí seguir una carrera independiente, formé mi empresa, me he dedicado a la consultoría de gestión
y con mi empresa me integré nuevamente a SIVA. Y cuando volví, bueno, me encontré con amigos, muchos de los que estaban en la mesa anteriormente seguían estando ahí, y volví con las mismas ganas, pero esta vez con un enfoque distinto, que lo conecto con una pregunta que tú me hiciste. Vamos pavimentando el terreno para ver cómo llegó finalmente el Summit. Cuando salí, empecé a ver cuál era, nuevamente empecé a ver cuál podía ser mi aporte en términos de la gestión en salud, y detecté que, bueno, no me motivaba tanto la consultoría tradicional, y en parte la consultoría tradicional yo la sigo haciendo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sigo muy vinculado a mi casa, a mi alma mater, y sigo dando consultoría a través de la Facultad de Economía. Decidí que, al menos en mi empresa, quería hacer consultoría, pero ponerle un foco distinto y centrado en soluciones innovadoras. Dado eso, me hice socio del Distrito B21, empecé a participar en eventos de innovación. Oye, y disculpa, ¿de dónde nace estas ganas de hacer estas soluciones innovadoras que tienen un carácter bien especial? A ver, lo que pasa es que, en definitiva, no me cuesta pensar, probablemente la educación, me cuesta pensar en industrias que puedan tener un impacto tan directo en la calidad de vida de las personas, por una parte, pero obviamente por la sensibilidad que tiene, es una industria que yo considero, lo hemos hablado con miembros de la mesa y con otros actores, es bastante conservadora. Es una industria que, bueno, para algunas áreas es muy disruptiva, sobre todo para lo que tiene que ver con tecnología médica de tratamiento, pero para efectos de gestión la considero que es bastante conservadora. De hecho, la adopción de inteligencia artificial probablemente se ha adoptado con más lentitud que en otras industrias. Entonces, finalmente tiene que ver con que siento que toda la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías tiene un impacto gigante, y es una industria que la ha adoptado lento, y me motivó el poder empujar el incorporar estas nuevas tecnologías, conocer soluciones que hoy día existen. En el proceso que te decía yo que me vine a incorporar al B21, empecé a ver que había un montón de soluciones que yo, siendo más de 15 años ejecutivo de salud, no conocía, habiendo participado en muchos eventos, habiendo participado en eventos como exposiciones de salud. Había un montón de desarrollo que se desarrollaba en los centros de transferencia tecnológica, en las startups, que no llegaban a los tomadores de decisiones. Y en ese minuto, así como de manera medio romántica, asumí un rol de empezar a tratar de ser puente, soluciones innovadoras que encontraba y que me parecía que tenían un impacto. Empecé a tratar de conectarlos y de articular y hacer sinergia entre estos distintos actores que se pueden beneficiar mutuamente. Exactamente, de soluciones que encontraba. Decía, oye, yo conozco un gerente que tiene ese problema, y empecé a articular, insisto, hay un sentido casi un sentido medio romántico, y traté de apoyar que se generaran esas conexiones. Pero al ver ese diagnóstico, decir, oye, ¿sabes que hay problemas? Hay soluciones que no se conocen, ¿cómo apoyamos? Ahí nuevamente empecé a ver cómo se hace de una manera más sistemática que existe este punto de encuentro. Y yo te diría que el primer esfuerzo que se hace en esta materia, al menos en la región, probablemente en la región metropolitana hay mucho de esto, pero el primer esfuerzo que hicimos fue precisamente en alianza con el B21, donde hicimos un primer taller que tuvo una muy importante convocatoria. Juntamos como 80 personas que venían de representantes del mundo de la salud y de las startups locales y empresas innovadoras, donde las empresas de salud contaban cuáles eran sus problemáticas, y las empresas innovadoras, las startups, contaban qué soluciones tenían. Pero ahí era una suerte de challenge, pero en realidad era un conversatorio donde planteaba problemas y planteaba soluciones, y si en algún minuto se generaba un match, se les dejaba conversando. Y eso fue el año 2023, a fines del 2023. El 2024, cuando yo me reincorporé a SIVA, a propósito de estar empujando siempre iniciativas, a propósito de ser muy activo, nuevamente mis colegas me dicen, se dan ciertas conversaciones, recibo la invitación a proponerme de nuevo como presidente de la Comisión de Salud de SIVA, tomo ese cargo, quiero hacer una pausa ahí. Después de todo este trabajo, y tú dices que has también trabajado en distintas áreas, si no vinculado a salud, pero de distintos espacios. ¿Qué te pasa en la interna cuando vuelves a presidir la Comisión de Salud, que es algo que tú tomaste desde los inicios? Lo primero fue que, primero un reconocimiento de los colegas respecto a que efectivamente hay
una voluntad, un interés y una dedicación de tiempo. Esto son cargos ad honorem, digamos, uno lo hace porque le gusta, pero siempre lo he hecho con la intención de empujar iniciativas. De hecho, la Comisión de Salud hace múltiples eventos, hace operativos de salud gratuitos para adultos mayores, genera análisis de contingencia y saca opiniones respecto a qué cosas deberíamos hacer para poder mejorar la salud de la población, y ahora estamos en un proceso de difusión y articulación de innovación en salud. Entonces, lo primero es reconocimiento de los pares, porque como te decía, la mesa funciona con gerentes de clínica, directores de carreras de la salud, representantes de las universidades y empresas que prestan servicios en torno a la salud. El reconocimiento de los pares de ver en mí una persona que puede empujar iniciativas y que tiene el compromiso para hacerlo. Entonces, muy satisfactorio, me apasiona, entonces lo vivo a concho, muy contento, pero también lo siento con harta responsabilidad respecto a que efectivamente se hagan más y mejores cosas. Y como te decía, y ahí lo conectamos, una de las cosas que hicimos cuando volví a la comisión fue contarle esta experiencia que habíamos tenido en el distrito B21. Y yo decía, de verdad soñaba con... ojo, aquí te hablo, soñaba, pero probablemente éramos un par de colegas que estábamos en la misma, teníamos el mismo diagnóstico, tanto de las clínicas como de las universidades. Soñábamos en algún espacio de conversación donde pudiéramos ver las tendencias y ver cómo podría la innovación y la tecnología, primero muy mirado desde la tecnología. Al estudiar un poco más también descubrimos que también se puede hacer innovación desde otras perspectivas sin poner tecnología o inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, sino que también hay innovación en poner la mirada en los usuarios colaborativamente para resolver problemas. También tomar la perspectiva también es innovación. Entonces, bueno, habíamos varios que queríamos empujar esa iniciativa y se da cuando el universo conspira para que se den ciertas cosas. A mitad de año ACIBA nos comenta, nuevamente ACIBA empujando estas iniciativas nos dice, mira, nosotros llevamos 7 años realizando un gran summit empresarial con fondos de Corfo, Viraliza Eventos de Corfo, y este año Corfo nos ha informado que se están priorizando iniciativas que tienen que ver con innovación y con salud. O sea, era un match perfecto. Y ahí me preguntan, Alejandro, tú eres presidente de la Comisión de Salud, ¿se animarían como comisión a presentar algo? Obviamente lo consensuamos con los colegas de la Comisión de Salud y fue una decisión unánime. Obvio, era el espacio que estábamos esperando, postulamos el proyecto y tenemos la gran responsabilidad de liderar esta 8ª edición del Summit Empresarial de ACIBA. Que ya vamos a ir comentando en el segundo bloque, ahí vamos a hablar bien en profundidad lo que se viene en esta nueva versión, cuáles son las cualidades, también un foco en innovación y sostenibilidad, así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta en el segundo bloque del podcast de La Quinta Emprende junto a Alejandro. Y ahora, Alejandro, quiero saber, ¿qué es el Summit de Innovación de ACIBA y qué es lo que trae de novedoso para esta 8ª versión? A ver,
primero dar contexto que el summit, esto se enmarca en un contexto de un summit empresarial que ya lleva 7 ediciones previas realizando ASIVA, que reúne al mundo empresarial de la región de Valparaíso, a los socios de ASIVA, en torno a temas contingentes y con el afán de discutir tendencias, discutir el entorno actual y finalmente ser un espacio propicio para análisis y mirada de futuro. En la 8ª edición, ¿cuál es la novedad? Tal como lo mencionaba previamente, es que tiene un foco súper específico que tiene que ver con innovación y salud en particular, donde ASIVA tiene una participación importante. Son socias de ASIVA las principales clínicas de la región y por lo tanto están representados los principales corporativos nacionales, pues tenemos a Bupa por Bupa Reñaca, al Grupo Banmédica por Ciudad del Mar, al Grupo Interclínica a través de la Clínica Los Carreras y a Red Salud a través de Red Salud Valparaíso, además de clínicas locales como Clínica de la Mujer, Clínica Oftalmológica ISB y otros centros prestadores. Adicionalmente a todas las universidades que tienen carreras formativas en el mundo de la salud. Entonces tenemos una opinión, o sea, tenemos la óptica de salud desde distintos ángulos. Entonces el foco este año está en innovación en salud, lo lidera la Comisión de Salud. No obstante, en ASIVA también existen otras comisiones que se dedican a difundir innovación y tecnología. Por lo tanto, la particularidad que tiene este año es el foco, que no es lo mayoritario, pero sí donde ASIVA tiene una opinión importante que transmitir. Lo segundo, primero es el foco. Lo segundo es que, dado que esto es inédito en la región de Valparaíso, un evento de esta magnitud destinada a este propósito, como comisión también resolvimos que esto tenía que ser, o sea, tenía que dar que hablar. De alguna manera tenía que ser un evento de estándar internacional. La región de Valparaíso y Viña del Mar en particular reúne muchas condiciones. Ya mencionamos que tenemos prestadores y universidades de primer nivel, pero además sea un entorno que a la gente le agrada venir. Entonces, si bien es cierto, el evento tiene que ver con reunir a la gente de la región, también queremos transformarnos en referentes de innovación en salud y por lo tanto es un lugar propicio para reunir a gente de todo Chile. Por lo tanto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos para que esto sea estándar internacional? Y ahí nos pusimos ambiciosos y empezamos a buscar en el ecosistema innovación a gente que participa habitualmente en estos circuitos, a qué speakers nosotros debiésemos aspirar a tener para construir un evento de estándar internacional que no tuviera nada que envidiarle a lo que se hace en Santiago y por el contrario, que la gente de Santiago y de otras regiones se pudieran motivar a venir. Y ahí aprovecho mis agradecimientos a gente del ecosistema innovación, particularmente a Renato Pino. Él es un emprendedor local de la región de Valparaíso, que fue muy generoso y él colaboró con muchos de los nombres y muchas de las articulaciones iniciales. También Alejandra García, subdirectora de innovación de SENS, con los cuales y además de, obviamente, de una subcomisión que se formó de ASIVA, donde participaron Clínica de los Carreras, INACAP, Duoc. Se armó una parrilla de primer nivel y lo primero fue escribir a todos los speakers y de verdad que se armó una parrilla muy interesante. Es decir, creo que tenemos una parrilla de primer nivel. Reconozco, porque esto lo hemos conversado al interior de ASIVA, un poquito cargado por quienes participan en la Comisión de Salud y están liderando este evento, porque la innovación en salud tiene múltiples aristas y este summit tiene un poquito de carga respecto a la mirada que tienen los prestadores, ¿ya? Y evidentemente incorporamos también elementos que tienen que ver con el enfoque de la industria, cómo la innovación puede transformarse en una palanca y un desarrollo para la economía regional y nacional, y de qué debería preocuparse la región para que los emprendedores tengan condiciones propicias para seguirse desarrollando en la región. Pero reconozco que en el equilibrio está un poquito cargado la mirada de prestadores y eso hay que ser justo, porque esto lo ha liderado desde el inicio la Comisión de Salud. Que ahí también van a estar los desafíos de cómo se viene en adelante. Sí, pero sin duda es sumamente interesante esta ampliación del ecosistema de salud y que ya miramos un poquito más del horizonte y empezamos a traer a otros tipos de personalidades que, sin lugar a duda, igual pueden hacer una sinergia y pueden converger en ciertos puntos para el objetivo de tener soluciones. ¿Nos puedes adelantar algunos de los speakers que vamos a poder escuchar en esta nueva versión? Bueno, uno de los speakers principales es Artur Olek. Él es alemán, periodista,
ha dedicado su vida a la difusión de las tendencias en salud y tiene una interesantísima charla que los invitamos a ir a conocer. Todo nuestro programa, el programa actualizado está en el sitio web oficial, que es www.summitempresarial.cl, y van a encontrar ahí el programa actualizado. Entonces tenemos a Arturo Olek sobre tendencias en salud digital, tenemos a María Isabel Íñigo, abogada argentina, que en el fondo, socia de HL7, que nos va a hablar de las implicancias no médico-legales, cómo abordar adecuadamente los aspectos de el resguardo de la confidencialidad de los datos en un proceso de innovación. Tenemos también consultores del BID que nos van a hablar de interoperabilidad. Tenemos otro speaker internacional, pero en realidad es como de la casa en Chile, digamos, que es Alejandro Mauro, argentino. ¿Y por qué digo que es de la casa? Porque él es médico director de transformación digital de Clínica Alemana, por lo tanto él ya tiene harta experiencia en Chile, y eso es como la parrilla internacional. Pero también tenemos una parrilla nacional muy, muy potente. Tenemos a la doctora María Begoña Yarza, ex ministra de Salud, presidenta de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial y actual directora del Instituto Nacional del Tórax, que nos va a hablar de los desafíos de la calidad y cómo abordarla en un contexto de innovación permanente. Entonces, tenemos al equipo que lidera innovación en el Hospital de la Florida, tenemos a Leonardo Arancibia y Matías Chavarría, que nos van a mostrar la experiencia, cómo es posible también innovar desde el sector público. Oye, y en ese sentido, bueno, tenemos un bagaje, como tú comentas, bien amplio del tema de los speakers, y tengo entendido que también son desafíos que nacen, quiero saber cómo nacen estos desafíos, cómo la estructuran. Tenemos claro que nacen de la innovación, de algunas soluciones tecnológicas que esperamos que se puedan emplear en salud, pero cómo estructuran estos desafíos y si hay alguno en particular que te haya llamado la atención. A ver, yo creo que lo primero, los temas que estamos abordando en el Summit son temas que desde la Mesa de Salud creemos que son los relevantes. Evidentemente que tuvimos que en algún minuto priorizar porque hubiéramos estado con temas para una semana, digamos, pero nos pareció que con 2 días era suficiente porque queremos una participación activa, queremos que las personas de verdad se motiven a estar continuamente. Entonces tenemos una parrilla de primer nivel. Pero creo que lo que tú planteas es otro tema que dentro de este contexto de lo potente que queríamos, en el contexto del Summit nos aventuramos a hacer otra cosa que también en la región es inédita, que es un challenge de innovación, que en definitiva es, primero, un desafío que los prestadores de salud, tanto públicos como privados, le hacen al ecosistema de innovación, y en definitiva el primer proceso ahí fue motivar a los prestadores, insisto, tanto públicos como privados, tengan la confianza de plantear sus dolores, sus problemas y se abran a escuchar soluciones innovadoras. Entonces nosotros ahí, dentro del proyecto Corfo, planteamos el apoyarlos con una metodología desarrollada por expertos. En este caso la metodología estuvo a cargo del CENS, el Centro Nacional de Sistema de Información en Salud, que nos ayudó a que todos los que se animaban a generar un desafío lo transformaran el problema en un desafío para el ecosistema. Y tenemos una alta participación, tenemos las principales clínicas de la región, como te dije, tenemos el Hospital Gustavo Frique, al Hospital Eduardo Pereira, a la Corporación Municipal de Viña y a la Corporación Municipal de Quilpué, además de los prestadores privados, contándonos los problemas y planteando desafíos. Tenemos 10 desafíos y en general son súper relevantes, porque si bien es cierto se plantea de un prestador individual, se guardan problemas como cómo mejorar la experiencia de servicio en una unidad de urgencia, cómo mejorar el control de insumos dentro de un establecimiento hospitalario. Problemas súper reales, súper prácticos que se ven al día a día. O sea, efectivamente son problemas que se abordan desde temas reales desde los prestadores y que efectivamente, además se ponen a disposición para generar ciertos pilotajes, entonces es súper interesante. Tenemos 10 desafíos muy interesantes, también están en la página y esperamos
que las startups, todos los centros de transferencia tecnológica de las universidades y todas las empresas que quieren tener una mirada diferente participen de este challenge. Pero eso es una parte distinta. De hecho, lanzamos el 14 de mayo pasado el challenge. Tienen plazo las empresas a postular su propuesta preliminar hasta el 12 de junio y esperamos tener muchas postulaciones, pero son problemas muy reales y que no solo se dan en un centro. Si bien es cierto, hoy día los presenta un centro, una de las variables que consideramos para el lanzamiento de este challenge es que ese problema se observe en muchas clínicas, por lo tanto pueden tener también la claridad o la tranquilidad los que presentan soluciones, que pueden encontrar una solución por un hospital o una clínica, pero eso es probable que lo puedan replicar a muchos otros centros asistenciales. Y en ese sentido, con el trabajo que ha hecho ASIVA en el área de salud respecto al challenge y al summit que se va a venir ahora, ¿cuáles son tus expectativas? Wow, mi expectativa es, mira, una de las cosas que yo te planteaba desde el inicio es lograr generar match entre problemas reales y soluciones muy interesantes. Entonces, para mí, ojalá al menos lograr tres match entre un problema real y un innovador que tiene la respuesta a esa solución. Vamos a empujar para que todos los desafíos, los 10 desafíos, tengan ese match y se desarrollen. Pero de verdad que nosotros esperamos que que 3 logren generar, va a ser un tremendo impacto en la región. Insisto, porque no solo vamos a tener un establecimiento asistencial que va a resolver un problema real, sino que estamos convencidos de que resolver esos problemas, aquel que lo resuelva va a tener una escalabilidad que puede, no solo en Chile, eventualmente son problemas que se dan a nivel general en salud y por lo tanto creemos que hay un espacio fértil para que soluciones innovadoras puedan mostrar la potencia de su solución. Y para ir cerrando este bloque, quiero que hagas una invitación a todas las startups tecnológicas o a todas las entidades de este ecosistema que puedan participar y que se puedan inscribir a este examen empresarial. Sí, como se decía, mira, tenemos 10 desafíos reales de problemas que son además comunes, escalables, en un entorno bien acotado. Entonces desafiar a todas las startups, a todas las centros de transferencia tecnológica de las universidades, a las propias carreras que tienen mucho que decir, o a empresas clásicas pero que están dispuestas a darle una mirada diferente a estos problemas, esperarlos a todos que postulen con su ficha. El detalle de los desafíos va a estar en la página www.summitempresarial.cl en la viñeta de desafíos, challenge. Invitarlos a todos, tienen plazo hasta el 12 de junio para una presentación preliminar, de ahí se van a seleccionar 3 por desafío, que van a tener la oportunidad de aclarar ciertas dudas con los prestadores que han puesto el desafío y esperamos, bueno, esto va a tener interesantes noticias para que ellos. Van a tener la posibilidad de difundir la solución a través de medios como este, van a tener la posibilidad de mentoring con algunos destacados emprendedores que ya llevan una trayectoria larga y también van a tener la posibilidad de mostrar su solución y este match en nuestro Summit Empresarial. Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para que puedan desarrollar su idea y que mejoren en un contexto regional para fortalecer el área de salud aquí en Valparaíso. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para nuestro último bloque. De vuelta en nuestro último bloque junto a Alejandro, presidente de la Comisión de Salud ASIVA. Y ahora, Alejandro, te quiero llevar a una mirada hacia el futuro, a una proyección.
Y en ese sentido, más allá de lo que ya se ha hecho estos años con la Comisión de Salud de ASIVA, quisiera saber cuáles son los focos futuros que ustedes proyectan en la comisión. Buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, nosotros hemos estado conversando respecto a cuál debiese ser el rol de la comisión también de cara al futuro, en el sentido que la comisión reúne a personas con mucha experiencia en el mundo de la salud. Tenemos a gerentes, tenemos a directores de carrera de la salud. Adicionalmente, dentro de la mesa también, si bien es cierto no participan de manera directa, las universidades tienen centros de pensamiento o áreas muy especializadas como escuelas de salud pública. Entonces, lo primero es una proyección de responsablemente y sin un sentido oportunista dar nuestra opinión respecto a cuáles son las prioridades que debería tener el sector de la salud y cómo irlo mejorando, y sobre todo con un enfoque regional, o sea, cómo podemos aportar desde la región de Valparaíso a mejorar la calidad de vida de las personas de la región. También hay una reflexión de que, claro, hoy día lo estamos hablando desde un punto de vista de cómo mejoramos el segmento prestador, cómo mejoramos la formación del personal de la salud y todo aquello. Creemos que, si bien es cierto, es un rol fundamental, evidentemente necesitamos que cuando la gente ve afectada su condición de salud tenga la mejor respuesta. También existe plena conciencia en la comisión de que cuando estamos ante ese escenario ya llegamos tarde. Entonces también nuestro desafío es cómo aportar a la promoción de estilos de vida saludables, a la promoción, a la prevención, y cómo también innovamos desde ahí, cómo logramos que la región de Valparaíso se convierta en una de las regiones o la región más saludable y con mejor calidad de vida. Entonces yo te diría que las proyecciones de la comisión tienen que ver con aprovechar el capital humano que tenemos, del conocimiento que tenemos y de apoyar a generar las condiciones para que la calidad de vida en la región de Valparaíso, tanto para la gente que vive en Valparaíso como para los trabajadores de las empresas socias de ASIVA y todo el empresariado, sea mejor. Y aprovechar nuestra experiencia y empujar esas iniciativas. Entonces yo diría que ese es un gran desafío. Seguir en la línea de las cosas que estamos haciendo hoy día, desarrollar operativos de salud que permitan aportar con un pequeño grano de arena en operativos de salud para gente en condiciones vulnerables, seguir opinando la contingencia, insisto, sin un sentido oportunista, sino que con una reflexión que invite a ver los problemas de fondo y resolverlos, que es en fondo el enfoque que hemos buscado como ASIVA también. Así que, y esperamos seguir aportando este granito de arena tanto a la discusión como la reflexión, como a las acciones concretas. Y en esa misma línea, más allá de las acciones de la comisión de ASIVA, de la cual presides actualmente, volvamos a esta figura que romantiza un poco este escenario. ¿Cómo ves a Valparaíso, a la región de Valparaíso, en 10 años más? Mira, la región a todo esto, algo que no te comenté, pero yo soy santiaguino. Yo me vine, primero pues tuve una oferta laboral aquí en Viña, conocí aquí a mi señora, hice familia en Viña y no quiero irme jamás de Viña. Me encanta, creo que tiene una calidad de vida espectacular. Entonces, respecto a cómo lo veo, yo creo que comparto en el espíritu iniciativas como las que persigue EIVA, el Distrito B21 y su parque tecnológico. Viña, Valparaíso, la región de Valparaíso reúne condiciones de calidad de vida extraordinarias y por lo tanto me imagino una región próspera donde todos los talentos que logramos formar en las muy buenas universidades que hay en Viña decidan quedarse y empujar el crecimiento regional y la miro y deseo verla, digamos, como una región con una calidad de vida extraordinaria, con gente saludable, con gente que se cuida, que hace ejercicios, que corre. Y creo que esa es parte de la responsabilidad que asumimos como Comisión de Salud ASIVA, el apoyar a que la región crezca, que la innovación y el desarrollo y el emprendimiento sean motor del desarrollo y que las personas que vivimos acá tengamos una excelente calidad de vida y por lo tanto tengamos condiciones óptimas para retener nuestro talento. Entonces yo te diría que esa es la región que aspiro en 10 años más, y eso significa empujar iniciativas que fomenten eso, el emprendimiento, el desarrollo productivo, el desarrollo tecnológico, la innovación aplicada.
Seguir trabajando en el ecosistema y seguir trabajando en el muy ecosistema rico que tenemos acá también en la región. Y bueno, para ir cerrando, Alejandro, quiero que puedas hacer una invitación a todos los actores que pueden estar en este Summit y con qué se van a encontrar también en esta 8ª versión. Sí, bueno, lo más inmediato es motivar a las startups, a las empresas innovadoras a que participen en los desafíos, agregarles algo, que vamos a tener la oportunidad también en el entorno del Summit, vamos a tener una feria de innovación donde van a tener la oportunidad las startups de mostrar su desarrollo. No solo pueden participar del challenge, sino que nos pueden hacer llegar sus antecedentes y vamos a tener espacios dedicados a las startups que puedan mostrar sus soluciones innovadoras. Por lo tanto, también invitarlos a que presenten sus propuestas de valor y nosotros poder darles ese espacio en el Summit. Y bueno, por supuesto, dejarlos invitados a que participen de este evento de estándar internacional que vamos a tener en la región en sus distintas instancias, del challenge, de la Feria de Innovación que va a estar funcionando el mismo 9 y 10 de julio, y que nos acompañen en el Summit para discutir sobre la salud que soñamos para el futuro. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Sin duda es una gran oportunidad para que todos estén atentos también a la página web www.summitempresarial.cl y que no se pierdan la oportunidad de seguir transformando esta región. Muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en un próximo programa del podcast de La Quinta Emprende.